Bienvenidos y bienvenidas a esta primera parte de la unidad número 3 de la asignatura de Análisis e Investigación en Ciberdelincuencia del Máster de Análisis e Investigación Criminal. Lo que vamos a ver a continuación pues es un artículo, vamos a desgranar un artículo sobre actividades cotidianas de los jóvenes en Internet y victimización por malware. ¿Por qué es importante esto en el bloque en el que estamos hablando sobre ciberacoso? Porque, como hemos podido comprobar, también muchas veces el paso previo para este ciberacoso pues es la infección por malware. Y sobre todo por una cuestión fundamental, porque es el tipo de ataque o el tipo de victimización que más sufrimos los ciudadanos y en concreto también más sufren los jóvenes. Eso lo vamos a ver a continuación y para ello, bueno, pues vamos a seguir una investigación de Natalia García Aguilaber, en la que vamos a desgranar pues todas las cuestiones que tenéis aquí. Vamos a ver este estudio en concreto que se realizó en la provincia de Alicante y vamos a ver sobre todo pues cuáles son los factores que en este caso nos pueden explicar esta conducta y por qué la tesis o el objetivo fundamental que quiero transmitiros a través de esta investigación es por qué las actividades cotidianas que realizamos, en este caso realizan los jóvenes, pues hacen que se conviertan en más víctimas o más jóvenes se conviertan en víctimas en este sentido. Y como veis, pues vamos a ver todas las partes del estudio con los objetivos, la metodología que se ha seguido, los resultados y por último pues la discusión y las conclusiones. Primero en el marco teórico pues ahondaremos en los factores que hemos comentado sobre el uso de los menores y las tecnologías de la información y la comunicación y sobre todo cuáles son los factores de riesgo para la cibervictimización en base a la teoría de las actividades cotidianas. Sin más dilación, vamos a hacer una pequeña introducción para aterrizar el tema. Como os he dicho, es importante conocer estas infecciones por malware porque suelen ser el paso previo para este ciberacoso y porque es una de las formas más comunes a las que están expuestos los jóvenes. Cada año se crean como 300, 400 millones de nuevos códigos maliciosos, es decir, supone 1 millón de amenazas las que se lanzan al día. Os podéis imaginar pues el volumen que tenemos en este sentido sobre malware, el volumen de ese código malicioso. ¿Para qué se suelen perpetrar estos ataques? Pues sobre todo para recopilar información confidencial de los usuarios. Puede ser el paso previo para el phishing, que es una de las cuestiones que también es uno de los ciberataques económicos más que en mayor medida se producen, que precisamente pues es la captura, el phishing es la captura de datos de índole bancaria, sobre todo de índole económica, pues para cometer ciberrobos de diferentes usuarios. Y también suele ser el paso previo para el ransomware. El ransomware es un tipo de malware específico, vamos, no es el paso previo para el ransomware, sino que el ransomware es el paso previo para la ciberextorsión. En este caso lo que hacen es secuestrar nuestros datos y nos piden a cambio pues una contraprestación económica que suele ser en Bitcoin o en criptomonedas. Y en ese caso, lo que es también importante que para prevenir lo que se está haciendo en este sentido, para prevenir estas cuestiones, pues sobre todo se centra en el uso de antivirus. Veremos que muchas veces pues no funcionan porque con toda la creación que hay de malware, detectar todo ese malware con los datos que hemos visto es muy complicado, aunque sí es importante tener instalado antivirus porque por lo menos malware que ya se conoce estamos protegidos frente a ese malware que ya conocemos y ya se conoce. Y sobre todo la concienciación de los usuarios para el uso, que quizás es donde nos encuadramos nosotros en el ámbito de la cibercriminología, que es trabajar con ese factor humano, trabajar con las cibervíctimas, porque sabemos por diferentes estudios, y la evidencia empírica en criminología así nos lo dice, con múltiples estudios, ya digo, que ser víctima en el ciberespacio pues viene determinado, en buena parte, por el comportamiento que realizamos los propios usuarios en este sentido. Bien, vamos a ir aterrizando un poquito más lo que os he dicho, el contexto, vamos a ir aterrizando un poquito más el tema y vamos a ver pues el uso de los menores y las tecnologías de la información y la comunicación dentro de este marco teórico y también pues esos factores de riesgo. Bien, el 85% de jóvenes, los datos que tenemos es que el 85% de jóvenes con 10 años ya utiliza Internet de una manera habitual, pero es que cuando llegamos a los 15 años es el 99% en España. 99%, es decir, todo el mundo pues utiliza el ciberespacio de alguna o de otra manera. Y aquí tenemos una cuestión que yo creo que es muy interesante y es que estas tecnologías de la información y la comunicación, pues aparte de que son una parte más de la vida de todos nosotros,
Para los jóvenes es todavía más, es una parte de su vida cotidiana, porque una división que se realiza, que es muy interesante, por White y Leconu, en el año 2011, nos dice que los usuarios de Internet podemos dividirlo entre visitantes y residentes. Los que van de visita al ciberespacio, que hacen 4 cosillas y se marchan, no tienen ni siquiera un perfil, no tienen nada en este ciberespacio. Y los residentes, que somos los que vivimos ahí, tenemos diferentes perfiles, tenemos ahí prácticamente toda nuestra vida, y esos son los residentes. ¿Qué sucede con los jóvenes? Pues que precisamente no son capaces de separar los dos espacios, el espacio físico tradicional, el espacio offline y el espacio online. Por lo tanto, son residentes dentro de este ciberespacio, y eso hace que también pues tengan mayores riesgos para ser victimizados, como vamos a ver, porque los residentes están más expuestos a la cibercriminalidad en la medida en que utilizan mucho más este ciberespacio. Eso es lo interesante. Y porque según la teoría de las actividades cotidianas, que vamos a ver a continuación, pues ya postulada por Cohen y Felson en el 79, lo que nos dice precisamente es que existen mayores oportunidades delictivas con el cambio tecnológico, existen mayores oportunidades delictivas con la introducción de la tecnología en nuestras vidas, y sobre todo la mayor revolución que hemos tenido, pues podemos intuir, con la mayor revolución que ha sido precisamente el ciberespacio, esta creación del ciberespacio, pues podemos intuir que todavía existen mayores oportunidades delictivas. Pero bien, ¿cuáles son los factores de riesgo de victimización a partir de esta teoría de las actividades cotidianas? La teoría de las actividades cotidianas, os recuerdo que nos habla del triángulo del delito, donde debe haber un agresor motivado, una víctima propicia o un objetivo propicio y un guardián incapaz. Aquí nos vamos a centrar sobre todo en la víctima propicia, porque las conductas de riesgo que realizamos, o no de riesgo, sino simplemente las conductas cotidianas que realizamos en el ciberespacio, pues hacen que tengamos mayores posibilidades de convertirnos en víctimas. Tenemos diferentes grupos, tenemos hasta 3 grupos de factores de riesgo. El primero son aquellos aspectos que nos dan visibilidad en Internet, los aspectos que hacen que seamos más visibles en Internet, ¿eso qué es? ¿Cómo nos hacemos visibles en el ciberespacio? Pues a través de la interacción. Y en este caso, pues sabemos que aumenta la posibilidad de ser víctimas de malware si descargamos videojuegos, música o películas, si abrimos cualquier archivo adjunto a la buena de Dios, o enlaces recibidos por correo electrónico o mensajería instantánea, sin comprobar de quién viene, de dónde vienen, sin tener un poquito de cuidado. Y luego también tener amigos que consumen pornografía en línea y compartir diferentes archivos piratas con otras personas, hacer reservas por Internet, utilizar las redes sociales de manera habitual y comprar por Internet. Eso es lo que hace que seamos más visibles en Internet y forma parte de este primer grupo. El segundo grupo, el segundo bloque que tenemos es introducir en el espacio bienes personales. El bien personal más preciado en el ciberespacio son nuestros datos, y ya lo hemos hablado en diferentes ocasiones. Y estos datos, pues sobre todo los introducimos de 2 maneras. Una, con el simple hecho de tenerlos en nuestros dispositivos, sobre todo en los teléfonos móviles últimamente, y en segundo lugar, pues postear información personal, es decir, subir nosotros esta información personal a través de fotografías y a través de contar nuestra vida en verso en las redes sociales. Ese es el segundo gran bloque. Y el tercer gran bloque son los elementos que los usuarios no tienen en cuenta, no incorporan al ciberespacio, como pueden ser los diferentes sistemas de autoprotección, ya sean antivirus, antiespías, cortafuegos. Y muy importante la segunda parte, que es una mala gestión de las contraseñas, o ni siquiera gestionar las contraseñas. Poner una contraseña 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, pues eso es otro factor de riesgo que tenemos en este caso. Y podemos añadir aquí también, llevándolo al campo de los menores, también la vigilancia que pueden sufrir por parte de los adultos. Eso es también importante. Y aquí, bueno, pues debemos decir que no es sencillo, porque también el propio menor es el que facilita con sus actuaciones el que esté más o menos supervisado. Pero bueno, esa supervisión por parte de los adultos también es importante. Una vez entrado ya en materia, una vez visto cuál es el ámbito de este estudio, vamos a ver el estudio en sí. El estudio pues ha consistido, los participantes de este estudio han sido 2.038 estudiantes de educación secundaria de la provincia de Alicante, divididos en 50,5% chicos y 49,5% chicas, con una edad entre los 12 y los 18 años. La edad media de esta muestra es de 14,6 años, con una desviación típica de 1,72. No os preocupéis, porque esto no lo voy a preguntar en el examen. ¿O sí? No sé. Creo que no.
Bien, siguiendo con el método que se ha seguido, pues debemos hablar de las diferentes variables con las que se ha trabajado en este estudio. Ahora, viendo el método, veremos qué es lo que se ha hecho, porque se ha hecho un análisis de regresión y se han hecho una serie de pruebas no paramétricas también para comprobar cuál es bueno, pues la relación que pueden tener las diferentes variables. La variable dependiente, que la variable dependiente en este caso es la victimización por malware, que se han seleccionado aquellos sujetos que han sido alertados alguna vez por el antivirus de la existencia de algún virus en sus dispositivos. Todos aquellos que han dicho sí forman parte del grupo de víctimas, ¿de acuerdo? Y forman parte de esta variable que tiene solo dos categorías, si ha sido víctima o si no ha sido víctima. Y las independientes, que son aquellas variables con las que vamos a tratar de explicar, vamos a tratar de conocer y explicar esta conducta, que la conducta es la de ser víctima, pues son las siguientes. Se han agrupado, todas ellas, hay 21 variables, pero se han agrupado en cuanto a la visibilidad, las vamos a ir viendo después, la introducción de bienes en el ciberespacio, la falta de autoprotección y la vigilancia experimentada. El instrumento que se ha utilizado pues es una encuesta electrónica de hábitos de los menores en Internet y el procedimiento ha consistido en pasar esta encuesta en centros educativos en el aula de informática y luego, bueno, pues se han tratado los datos y se han realizado una serie de análisis descriptivos a través del test de Kolmorov-Smirnov y también se ha conocido pues lo que os comentaba, esa asociación entre la variable dependiente y las independientes, para lo cual se utilizó una prueba no paramétrica que es la U de Mann-Whitney, porque no tiene una distribución normal. Bueno, sobre esto no os preocupéis, lo único que sí debéis conocer, pues todos estos datos para que cuando leáis un estudio científico, pues sepáis si está hecho, bien hecho o mal hecho. Este es un ejemplo de uno que está bien hecho porque las pruebas precisamente son las que utilizamos en criminología, precisamente porque la mayoría de nuestras muestras no siguen una distribución normal, que la distribución normal pues es la campana de Gauss, ¿no? La que se sitúa casi todo el mundo ahí en el centro. Bueno, pues nosotros no, nosotros dentro de la delincuencia no seguimos esa distribución normal, nuestras muestras son un poco anormales y tenemos que utilizar pruebas no paramétricas, pero bueno, eso ya sería cuestión del ámbito metodológico. Y ahora vamos a ir a lo que nos interesa, a los resultados. Los primeros resultados que encontramos es la prevalencia de victimización por malware, donde encontramos que hay un 72% de víctimas. Esto ya es importante, conocer que un 72% de chicos y chicas que han contestado esta encuesta, su antivirus le ha dicho que tenía un virus, o que estaba infectado o que tenía algún bicho. Lo raro es que no fuese el 100%, pero bueno, eso son otras cuestiones, ya os digo, es el 72%. La frecuencia de esta victimización lo podemos ver también en la tabla número 3, pues como podemos comprobar, el grueso está de 1 a 3 veces con el 56,2% de los casos. Luego, 10 o más veces, que esto tampoco es ilógico, es un 22,48% de la muestra. Y ahora vamos a irnos un poquito más hacia estos resultados, vamos a verlos en concreto porque vamos a conocer ahora la relación entre el uso cotidiano de las tecnologías de la información y la victimización por malware. Es decir, qué relación existe entre lo que podemos ver en esta tabla número 4 de las diferentes variables independientes, como hemos dicho, la visibilidad, la autoprotección, la vigilancia experimentada. Bueno, pues cuáles tienen más relación con el ámbito de ser víctimas y sobre todo, bueno, pues si existen diferencias entre las víctimas y no víctimas. Como vemos, los principales aspectos que tenemos aquí es pues descargar películas, descargar web, descargar software y descargar pornografía, y luego el uso de software pirata también son los. Nos tenemos que ir a la X cuadrado, donde podemos ver con mayor nitidez pues cuál es el efecto que tenemos en este sentido. Y como digo, en cuanto a la autoprotección, pues sobre todo no tanto usar la misma contraseña como facilitar la contraseña por internet, sino el uso del software pirata. Y por último también el no control del uso por parte de los adultos, por parte de los padres, pues también es importante en este sentido y también se relaciona con el ámbito de las víctimas. Después, más relaciones que encontramos en cuanto a la visibilidad y la introducción de datos y esa vigilancia experimentada. Pues vemos que todas ellas lo que hacen con en estas relaciones que sí existen diferencias entre las víctimas y las no víctimas a través de la prueba que os decía antes de Mann-Whitney. En cuanto al contacto con desconocidos, el número de archivos descargados, las herramientas que se han utilizado en este caso, si se han facilitado contraseñas, facilitar esos datos, guardar la información o compartir el ordenador con otra serie de familiares, por ejemplo, en esa vigilancia, eso no afecta. Esa última variable de compartir el ordenador con los familiares no nos afecta en gran medida en este sentido.
Y bien, quizá ahora viene la parte más interesante, que es cuando entramos ya a conocer este análisis de regresión logística, que precisamente el análisis de regresión logística que tenemos aquí mismo es el que nos indica pues cuáles pueden ser las variables predictoras, que ahora vamos a ver en las conclusiones, pero ya nos hacemos una idea en cuanto, si nos vamos a la EXP-B, ahí podemos ver el tamaño que tiene esa predicción que podamos hacer y pues cuál es la probabilidad, el odds ratio que se denomina en este sentido, cuál es la probabilidad para convertirse en víctima. Y aquí tenemos, por ejemplo, que descargar archivos aumenta la probabilidad en un 57,6%, convertirte en víctima, descargar software y películas un 59,2%, el mayor riesgo de contactar con desconocidos un 61,6% más las víctimas o las no víctimas que hacen esto, y el mayor uso de las herramientas de comunicación, un poco las hipótesis que se tenían al principio del estudio, pero sobre todo vamos a quedarnos con este contacto con desconocidos, con las herramientas y con el uso del software pirata, que es precisamente pues lo que nos dicen estos resultados. Y bueno, ya para ir terminando en este sentido, vamos a ver las conclusiones, la discusión y las conclusiones. En cualquier estudio que veamos, pues la discusión no quiere decir otra cosa más que los datos que nosotros hemos obtenido en este estudio vamos a ponerlos en relación con otros estudios que se hayan realizado similares, pues para ver si nosotros tenemos los mismos hallazgos y podemos ahondar en este conocimiento científico. En cuanto a la discusión, pues lo importante, 7 de cada 10 jóvenes encuestados afirman haber detectado presencia de códigos maliciosos en sus sistemas informáticos. En segundo lugar, uno de los riesgos en los que mayor medida están expuestos los jóvenes, como ya se ha visto en estudios precedentes, precisamente son esos ataques de malware. Y el grupo de víctimas, que esto es algo importante, realizan en mayor medida prácticamente todas las actividades cotidianas que se han incluido en este estudio, y aparte también están menos controlados por parte de los padres. Estos hallazgos también se hallan en otros tipos de en otras tipologías cibercriminales, como puede ser el ámbito del ciberbullying, el ámbito de ciberacoso por parte de los jóvenes. Pero las que tienen una mayor fuerza predictiva pues son las de contactar con desconocidos y hacer un mayor uso en general de herramientas de comunicación, como hemos visto en ese análisis de regresión logística que hemos puesto hace un ratito. Y también las descargas de archivos pues tienen una fuerza predictora bastante alta. Y por último, pues el guardar la información personal de los dispositivos con los que nos conectamos a Internet y hacer uso de software pirata también. Y todo esto está en relación con diferentes estudios anteriores y está alineado con los hallazgos que han tenido otros estudios. Por tanto, las conclusiones a las que llega esta autora con este estudio para tener una visión, y como digo, de los pocos estudios que tenemos sobre estos ataques que puedan sufrir los jóvenes y también como ese paso previo a otras conductas de ciberacoso, no tanto de cibercrímenes económicos, sino de cibercrímenes sociales. Bueno, pues este estudio lo que viene a confirmar es la importancia del comportamiento del usuario en la probabilidad de ser víctima del cibercrimen, aunque nos habla también que existe una serie de limitaciones, como puede ser que estos datos estén desfasados. Lo que hemos dicho en Internet, ¿qué es lo que nos pasa? En el estudio del ciberespacio, pues que está sujeto a revolución permanente, y tenemos aquí un problemilla, y es que en cuanto pasa un año, pasan 2 años, pues no sabemos muy bien cómo ha evolucionado esta tendencia, y eso es algo que debemos tener en cuenta, y también a través de estudios longitudinales que podamos hacer, porque este es un estudio que se realiza en un momento determinado, pero si siguiéramos haciendo el estudio, pues veríamos un poco la evolución, y esas son las limitaciones que nos comentan. Bien, espero que nos haya quedado claro a través de este estudio cuál es la problemática en cuanto a la victimización por malware de nuestros jóvenes, y para cualquier cuestión pues me tenéis a vuestra entera disposición por cualquiera de los medios que podáis ver aquí en el ciberespacio. Siempre nos vemos.